Pero pues eso en algún momento va a explotarle a la sociedad en la cara, ¿no? Porque vamos a mutar, ahorita estamos tratando de salirnos de los valores tradicionales, pero vamos a regresar en determinado momento porque es lo más funcional. Pero espero que regresemos de alguna manera más abiertos, ¿no? Y más despiertos y empecemos a modificar la forma en la que nos convivimos entre nosotros, la forma en la que elaboramos en el campo. La carencia, ¿no? Porque ¿de dónde viene tu envidia? ¿Es inseguridad por la comparación o de dónde viene? Y yo he escuchado a adultos que crían a sus hijos con este concepto de que es que te tienen envidia. El mundo siempre te tiene envidia. O sea, tú no eres el problema, es que te tienen envidia. Y ahí me parece muy extraña esa perspectiva, porque nunca le invitas a la persona a reconocer en qué se está equivocando o en qué está fallando, ¿no? Porque su valor personal está cimentado en el externo, no en el propio. Ay, sabes que no puedo dormir. Bueno, te hidrataste bien, has hecho ejercicio, bajaste el tiempo de pantalla. ¿Me explico? Sí. O sea, son cosas tan simples que dices, caray, o sea, si no estás haciendo eso y tú quieres que ya se te recete un somnífero. Y en temas fisiológicos también, ¿sabes qué? Pues es que eres prediabético, ya quieren meterse algo, ¿no? Ok, pero estás cuidando tu alimentación, estás haciendo ejercicio, estás teniendo buenos hábitos emocionales que no te hagan detonar algún tipo de enfermedad. No, pues no, entonces ¿por qué te quieres medicar primero, no? No hace mucho me estaba topando con testimonios de personas que en su juventud, hace algunos años cuando empieza la medicina de género y comienzan a vivir este proceso de cambios físicos, hormonales y de cirugías a temprana edad, y he escuchado testimonios que me parecen muy impactantes de las consecuencias que conllevó esa transformación, ¿no? Y que ahora en tiempos más recientes que ha cambiado su perspectiva de ese tema, pues ya no hay vuelta atrás con esos cambios. Entonces también me parece un tema actual muy importante de revisar, porque se le está apostando al 100% a la parte corpórea y estamos dejando atrás esa parte de trabajo interno. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Nos da mucho gusto tenerlos un episodio más de El Silencio Activo Podcast. El día de hoy vamos a hablar de la película de La Sustancia y todo el tema social que tiene que ver con esta movie, que está muy extraña. Muy extraña, sí, han sido, creo que muy atinada, ¿no? Porque han sido semanas muy caóticas en tema mundial, entonces Sí. rescatar este aspecto farmacológico, Sí, es muy interesante. como que está muy ad hoc ahorita y necesario a lo mejor para abrir un poquito el panorama social. Bueno, y comenzamos con esta película de 2024. Muy curiosa su comparación con la vida real, en la que pues Elizabeth, una artista, Elizabeth Sparkle, pues está buscando una alternativa, ¿no? Ante sus circunstancias de vida. Y me parece muy curioso. Yo esperaba que Demi Moore ganara un Oscar con esta movie, que no se lo ganó. A mí la verdad la película se me hizo muy grotesca, no me gustó para nada. Está interesante, ¿no? Me gusta el tema que tocan, pero no como lo hicieron. Se me figura como que más adelante se va a volver de cine de culto esa película por los gráficos y la forma en la que está hecha. Pero sí, no la volví a ver. La vi una vez y dije, no lo vuelvo a hacer. Sí. Pero bueno, sí, la verdad, Demi Moore pues es 10 de 10, ¿no? Y hizo bien su chamba, pero a mí no es mi estilo de películas. Sí, el body horror, ¿no? Como el hecho de que sea tan grotesco y tan visceral, de ese tipo de película que yo no disfruto. Creo que las primeras partes de la película me gustaron mucho visualmente, o sea, las tomas de la colorimetría, el ángulo, eso se me hizo impresionante. Pero pues retrata la dirección de la película como lo grotesco que viene de transformar tu cuerpo y perder en ese proceso tu identidad, ¿no? Creo que lo retrató bien, a pesar de que
No es una típica película de que te guste o que tenga un final bonito. No, y ¿sabes qué? Yo Sino... creo que hubiera estado mejor la película sin el final bizarro que Ajá. pusieron. Sí, yo también creo que ahí hubiera conectado Eso más. del monstruo y que se va, o sea, dices, bueno, o sea, no había ni necesidad de eso, a lo mejor hubiera sido más como seria si Ya. nos hubiéramos quedado con hasta, yo creo que hasta donde llegaba ahí al lugar a presentarse y ya, Ujú. fin, se acabó. Sí, una sátira, ¿no? Pues comienza, si no has tenido oportunidad que nos escuchas de ver esta película, date la oportunidad de verla porque hay muchos, ya spoileamos bastante, entonces vamos a spoilear todavía más. Y sí, yo creo que es una de las películas que ves una vez y está bien. Suficiente. Fue suficiente, al menos para mí, ¿no? Y retomar como aspectos interesantes de esta dinámica, ¿no? Sobre todo ahorita que nosotros vivimos en una sociedad que el principal juicio tiene que ver con la apariencia y no con la esencia de las personas. Creo que eso está muy bien retratado en la movie. Y pues esta persona de la que hablamos, que es Elizabeth Sparkle, pues es una... um, empieza la película como ella como conductora, ¿no? Una conductora de un programa de ejercicios. Y de hecho tú la ves y es una mujer sumamente atractiva. Sí. Y que se ve muy saludable, ¿no? Más allá de la apariencia y the attractiveness que eso puede implicar, se ve como una mujer muy saludable que lleva como buenos hábitos de vida, ¿no? Pero cumple 50 años, le celebran sus 50 años con su despido, ¿no? Como diciendo, bueno, ya fuiste y cumpliste tu rol en la televisora y vamos a buscar tu reemplazo. Sí, mira, y esta película se me hace interesante porque queda súper bien para la temporalidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, nos comienza a retratar dos problemas. Cuando tú pones tu identidad en lo que tu trabajo es Implica. y cuando tu parte de tu identidad es el nada más como me veo. Sí. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba a esta señora, no? Y pues obviamente cuando eres un personaje público, pues la carga emocional que viene con el cómo te ves es mucho mayor que cuando eres una persona de vida privada, ¿no? Claro. Entonces, las mujeres, como parte de la normativa, siempre cargan más con esa distinción de importancia en lo que el físico respecta, pero los hombres no se salvan, o sea, también les pasa. A lo mejor en otros tipos de temas, no tanto en el tema de envejecimiento, pero sí en otro tipo de cosas, como se visten, si tienen sobrepeso, si no tienen sobrepeso. Y pues la película retrata todo el proceso que vive una persona, es como un duelo de mi vida tiene que cambiar, pero se rehúsa, ¿no? Y todo lo que acontece después de que ella no acepta su realidad tal cual viene. Sí, se enfrenta con un escenario en el que si no está bien cimentada tu identidad, te desmoronas, ¿no? Y estás buscando qué va a suplir esa necesidad que tienes en la que pues tantos años de carrera. A mí me gusta la escena en la que ya va caminando por el pasillo termina la grabación, va caminando por el pasillo y se ven las fotografías de tantos años de trabajo, ¿no? Y cómo su identidad está sustentada precisamente, como tú dices, en ese rol que cumplió y ahora que ya no lo va a tener, pues quién soy, ¿no? ¿Quién soy y qué voy a hacer de mi vida? Que pues una mujer sumamente exitosa, ¿no? Que vive en un lugar muy privilegiado y que comienza a tener... o hay destellos de una interacción más cercana, ¿no? Con este personaje que se reencuentra de la primaria, pero ella está aferrada a eso que se le acaba de quitar desde su perspectiva, ¿no? Sí, como cierta falta de madurez, ¿no? Porque cuando uno no se da el tiempo de trabajar consigo mismo y hacer el trabajo de sombra, como diría la teoría, se presentan momentos en la vida en donde definitivamente te puedes ver en una situación así, o sea, obviamente no así de grotesco ni de extravagante, pero en donde se te mueve a lo mejor de puesto, no salió algo como tú esperabas a cualquier nivel, en tu familia algo pasó y cambió tu dinámica y eso ya desmorona tu personalidad y te empiezas a enfocar solo en la parte negativa, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque no tienes trabajo interno. Entonces, pese a que puedes ser una persona muy funcional y visualmente para el externo exitoso, lo que ocurre tras bambalinas, si tú adquieres éxito sin trabajo interno, Claro. te lleva momentos así y es lo que vemos en personajes actuales que son abiertos al respecto, que dicen,
El dinero no te da la felicidad, Ujú. la belleza no te da la felicidad, los hombres no te dan la felicidad, la mujer no te da la felicidad. O sea, el trabajo siempre viene de adentro, ¿no? De ser honesto con uno, de trabajar bien su identidad, de estar todo el tiempo cuestionándose qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a trabajar, Claro. para que cuando llegues a un punto de éxito de verdad tengas la capacidad de disfrutarlo. Porque si no, solamente estás viviendo el día, disfrutas los destellos momentáneos y la felicidad es así, es efímera. Entonces, cuando eso se te quita de la mano, pues tienes que hacer todo el trabajo que no hiciste con años de anticipación o quedarte en el intento y vivir el resto de tu vida a través de los recuerdos de mi vejez, de mi juventud, Pasado. perdón. Y, y pues ya, o sea, te quedaste ahí en un bucle nocivo en el estado de vejez que también le pasa a mucha gente anciana y lo podemos ver, o sea, es que cuando yo era joven y su vida es ahora de cuando yo era joven, o sea, ya era mi Recordar. etapa vieja, yo ya no vivo nada, ya no hago nada nuevo y si lo hago en realidad yo solo estoy pensando en aquello que viví. Claro, y pensamos que lo mejor ya pasó, ¿no? Y Así tenemos es. esta noción de que el mejor momento de mi vida ya lo transité, pero no estás pensando que cosas nuevas, diferentes, otros aspectos que puedes aprender o cómo se puede ir desarrollando tu carácter en el adelante, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con una cuestión social en la que hay una gran denigración de la vejez, ¿no? Donde no vemos la vejez sino como un cuidado hasta que llegue el tiempo de partir, ¿no? Como, nada más lo estamos cuidando hasta que llegue su Para que se momento muera. de morir. Pero en otras culturas yo rescato el valor tan importante que le dan a una persona adulta, ¿no? Y lo ven como una fuente de sabiduría. Y más allá de eso, las personas en sí mismas se perciben como transformadoras también de su entorno y participan en muchas cosas y hacen dinámicas que no han tenido oportunidad de hacer, ¿no? Por determinadas circunstancias. Entonces, también tiene que ver con la manera en que percibimos el crecer. Pero yo creo que rescatamos de lo que estamos platicando ahorita lo más importante que tiene que ver con cimentar bien tu identidad, ¿no? A lo largo de la vida para que las circunstancias que son cambiantes que hemos platicado en episodios anteriores tengan oportunidad de acercarse a escucharlos, pues el cambio es inevitable, ¿no? Entonces, estar bien cimentado para que cuando llegue podamos permanecer eh, inamovibles en ese sentido o adaptarnos a las circunstancias que se van transformando sin que eso tenga que impactar necesariamente en nuestra identidad. Sí, y al final del día, si nos dedicamos a hacer el trabajo de sombra, vamos a poder disfrutar cada una de las De las etapas, porque etapas. todas tienen una función. Ujú. O sea, todas para empezar son de aprendizaje. Claro. Entonces, poder cumplir con los aprendizajes de cada etapa y regresarle al mundo lo que sea que hayas aprendido. Y definitivamente, antes éramos más funcionales en ese aspecto como sociedad, y estoy hablando de antes, hace muchísimo tiempo, en siglos previos, en donde la vejez, así como lo comentas, era un tema de honor, o sea, eran las personas, los sabios a los cuales uno se dirigía y ellos se encargaban de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya habían adquirido toda una vida de conocimientos y ahorita ya es distinto. Entonces, pienso que la cultura en ese aspecto sí nos está mermando hasta cierto punto porque la vejez ya no es tan consagrada, por así decirlo, y se ve como, mi estado de vejez es lo peor que me pudo haber pasado, cuando en realidad el aprendizaje y la vivencia debe de ser algo enriquecedor para ti, para los demás. O sea, ya eres una persona adulta con todos los años de información que los nuevos no tienen, ¿no? Y es tu Claro. momento de regresarle al mundo todo eso que en algún momento el mundo te dio a ti. Sí, de retribuir, ¿no? Yo lo veo en la cuestión laboral, cómo ha ido modificándose esa perspectiva, ¿no? Antes, y tal vez no tan antes, pero yo recuerdo el valor que se le imprimía a la cuestión de la experiencia en el trabajo, ¿no? O escucho compañeros o amigos que llegan a una empresa y, bueno, dirígete con tal persona porque tiene 20 años trabajando en la empresa y se sabe a la dinámica al 100%, proveedores y demás, ¿no? Entonces te acercas y se le atribuye ese rol. Y lo veo en mi campo laboral también la cuestión de la juventud en esta perspectiva de que, bueno, es que estoy más capacitado, tengo estas cualidades y hay determinada denigración de la experiencia o ya no se le da tanta importancia como se le daba en su momento, ¿no? Por otras cuestiones también, ¿no? O Sí. sea, también cuestión de actitudes viciadas y
la poca habilidad para estarnos actualizando y demás, que a veces también se identifica, pero sí puedo comentar que en mi experiencia personal noto esa diferencia con Sí, la y es experiencia. precisamente por algo que socialmente vivimos todos, ¿no? El tema de los valores actuales Mm. están tratando de desechar toda la cultura anterior que fue la que precisamente nos llevó a mantenernos funcionales Sí, durante el décadas, ¿no? tradicionalismo, ¿no? Ujú. Entonces, específicamente todos los valores tradicionales de una cultura funcional están tratando de ser despojados por lo que sea que ahorita estén pensando las nuevas Generaciones. generaciones, o inclusive algunas partes de los millennials, ¿no? Pero pues eso en algún momento va a explotarle a la sociedad en la cara, ¿no? Porque vamos a mutar, ahorita estamos tratando de salirnos de los valores tradicionales, pero vamos a regresar en determinado momento porque es lo más funcional. Pero espero que regresemos de alguna manera más abiertos, ¿no? Y más Ujú. despiertos y empecemos a modificar la forma en la que nos convivimos entre nosotros, la forma en la que elaboramos en el campo la funcionalidad que tenemos como seres sociales, ¿no? Y respetar esos temas y rangos de edad. Ujú. Porque la vejez, por así decirlo, si en algún momento se ve denigrada es también por cómo la llevaron. O sea, no podemos decir que todo es la culpa de los jóvenes o que todo la culpa es Claro. los viejos. Al final Ujú. del día, si las personas que están ahorita en estado de vejez no se cultivaron lo Ujú. suficiente para llegar a cierto estatus, ya sea emocional, psicológico, económico, lo que sea, pues Social. ser un parte de lo que les toca vivir, ¿no? Claro. Y a los jóvenes muchas veces cuando quieren trabajar, incorporar nuevas dinámicas, pues también se les va a complicar. Ujú. Entonces, uno, ahorita los millennials y los que estén por debajo de nuestra etapa de vida, debemos de cultivarnos para que, es lo que siempre les decimos, tenemos que ver a largo plazo lo que voy a hacer yo en mi vejez, Ujú. cómo quiero convivir conmigo, cómo quiero convivir con el entorno, cómo quiero que me visualice el entorno, Ujú. porque es lo que te va a enriquecer la vida en ese momento y va a ser tu punto más vulnerable de vida, porque ni Así siquiera es. cuando eras niño te cuidaban Ujú. y te veían y te tenían demasiada, ¿cómo se dice? Como Atención, cuidado, atención, sí, pero paciencia. te daban así como si te equivocabas no pasaba nada. Ujú. Entonces, cuando eres ya una persona de la tercera edad ya no es lo mismo, porque Ujú. una ya pasaron cosas y las personas que están ahí a tu cuidado Ya ya no te ven, construyeron una idea de así ti. es, ya Ujú. no te ven con el mismo amor que le pudieras tener a un niño, pese a que te quieran porque eres un familiar o lo que sea. Entonces, cuando estás en tu etapa más vulnerable, tienes que dedicarte a cuidar y a fomentar cada uno de los momentos para generar una visión tuya de largo plazo y puedas sostenerte y ser feliz. Ujú. Si no te va a pasar igual como a la chava de la movie, ¿no? Que no está feliz con lo que está y todo el tiempo quiere regresar al pasado y de alguna manera vive a través de los ojos de la otra persona que se creó Ujú. a través de la sustancia. Sí, así es muy curioso esta parte, ¿no? De cómo aterrizamos el contexto de la película a nuestra realidad actual, ¿no? Y rescatamos esta parte que en reiteradas ocasiones hemos comentado, ¿no? De la necesidad de la planificación y la necesidad de tener un plan concreto para vivir una vejez digna, ¿no? Digna y bien acompañada, principalmente por uno, pero también por las relaciones afectivas que te circundan, ¿no? Y pues en la película, entonces vemos a una Elizabeth que pues comienza a vivir este proceso de la jubilación involuntaria y encuentra una solución aparente en el mercado negro, ¿no? Ujú. De las sustancias. Y entonces se incorpora a esta decisión a partir de un accidente que sufre cuando está observando que están quitando un cartelón de ella porque ya no, están buscando una nueva conductora y tiene un choque y termina pues lastimada, entonces le revisan su columna y demás y entonces le surge esta oportunidad de otra persona de consumir la sustancia, ¿no? Y Ujú. entonces comienza a investigar acerca de qué se trata este proceso y viene lo que hemos platicado anteriormente, la solución aparente de algo externo, no de algo interno. Y fíjate, a mí me gusta mucho cómo retratan aquí el tema que es a través de un fármaco y algo así, porque es Ujú. lo que socialmente nos están empujando un montón, ¿no? Ujú. Hay más en temas, pues, la verdad diría nada más en temas emocionales o Ujú. psicológicos, pero la verdad es que ahorita Todo, para todo quieren medicar a la gente, ¿no? sí. Y les quitan la capacidad de poder crear la solución
por sí mismos. Sanarte. Porque sí existe la oportunidad y en diferentes formas y hay otras teorías y otros estudios que sustentan esa área, ¿no? Pero si nos limitan a no hacer la chamba interna, ya sea emocional, psicológica o física, obviamente nos vamos a ver mermados por el empuje que nos están dando de tómate una pastilla y con eso se te quita el dolor de cabeza, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, si tú vas a terapia, ¿no? Como en temas de temas emocionales. Ay, ¿sabes que no puedo dormir? Bueno, te hidrataste bien, has hecho ejercicio, bajaste el tiempo de pantalla. ¿Me explico? Sí. O sea, son cosas tan simples que dices, caray, o sea, si no estás haciendo eso y tú quieres que ya se te recete un somnífero. Y en temas fisiológicos también, ¿sabes qué? Pues es que eres prediabético, ya quieren meterse algo, ¿no? Ok, pero estás cuidando tu alimentación, estás haciendo ejercicio, estás teniendo buenos hábitos emocionales que no te hagan detonar algún tipo de enfermedad. No, pues no, entonces, ¿por qué te quieres medicar primero, no? Claro. Y es específicamente, digamos, en el caso de la película, la chava o la señora busca una sustancia para poder generar una versión de ella joven que es distinta a ella, porque no es idéntica a ella, ¿no? Sí. Entonces genera esta otra personaje en la historia y empieza a vivir a través de los ojos de esa persona, pero pues es un total y completo desastre, ¿no? La situación porque no es algo funcional. Entonces, al final del día, si en vez de tomarse la sustancia se hubiera tomado unas sesiones de terapia, le hubiera ido muy diferente, ¿no? Claro. Sí, se dejó consumir por el entorno, ¿no? Yo creo, la manera en que se interiorizó a lo largo de su vida esta dependencia a la belleza, por una parte, y en otra la carencia de identidad, de valores, de autoestima, pues fue todo contribuyó a que finalmente encontrara en el fármaco, como mencionas, la solución aparente a sus problemas, ¿no? Y definitivamente lo veo en la actualidad, tanto en niños, jóvenes y adultos, esta dependencia que tenemos a lo exterior, ¿no? A la validación, a tomar medicamento. Hace no mucho platicaba yo con unas chicas, ¿no? Relativamente más chicas que yo. Esta situación de que, me duele poquito la cabeza y ya me tomo una pastilla. Y el otro día me duele otra vez, me la vuelvo a tomar. Sin consulta médica. Y independientemente de la consulta médica, pues sin hábitos, ¿no? Sin hábitos que sustenten el que ya no tengas dolor de cabeza o que ya sustenten que te sientas mejor. Y esa es otra parte, ¿no? También percibo, hay quienes se les da un diagnóstico y se les da un determinado medicamento y dicen, no, pues es que no quiero tomar medicamento y no lo toman. Pero tampoco están haciendo la otra parte, ¿no? Sí, o sea que nada más son negligentes por todos los en todos los ámbitos, aspectos, ¿no?, posibles, exacto. Entonces te lleva a pensar en, bueno, ¿cómo van a llegar estas personas a esa etapa de la vejez? Si van a llegar, ¿no? Si van a llegar y en qué circunstancias vamos a llegar cuando desde esta edad y desde este limitado conocimiento estamos tomando decisiones que nos perjudican y conscientemente nos estamos perjudicando. Sí, eso es un tema bien interesante, ¿no? Porque partimos de la falta de identidad y empezamos a ver cómo esta nos empieza a mermar otras partes de la vida, ¿no? Si uno tiene falta de identidad, no te permite realizar buenas decisiones en función a lo que sea que tenga que ver con tu vida, ¿no? Así es. Entonces, eso obviamente se ven temas fisiológicos y esto no quiere decir, ojo, que lo de afuera no importa. Lo de afuera importa un montón. Claro. Porque es el reflejo de lo que eres por dentro. Entonces, si tú todo el tiempo andas mugroso, si tú todo el tiempo descuidas tu físico y eso del body positive, yo estoy súper en contra porque pese a que he sido una persona con sobrepeso durante gran parte de mi vida, es algo no funcional y a las personas les encanta decir, ay, acéptate, ok. Está bien que te aceptes, pero ¿bajo qué condiciones? Como por qué vas a querer aceptarte en un estado físico no apropiado. O sea, que dicen, no pasa nada estar obeso o tener exceso de peso. Yo salgo en mis estudios bien, ok, pero tu osamenta no está hecha para eso. Y está comprobado que las personas con sobrepeso, todas tienen un tema en el cerebro que la corteza prefrontal está un poquito más reducida porque no tienen la capacidad de ejecutar cosas y poder limitarse, ¿no? Entonces empieza a reducir. ¿Por qué? Porque constantemente son indulgentes a la hora de consumir y eso te va a afectar en otras áreas de tu vida, aunque tú digas que no. O sea, es imposible que eso no sea porque es la biología básica, ¿no? Entonces parte de nuestra forma de trabajar con lo externo no es nada más por vanidad.
Sí tiene que haber cierto grado de vanidad, ¿por qué? Porque es con lo que te mueves en el mundo y la gente al final del día no podemos decir, no existe eso, lo de afuera no importa, por supuesto que sí. Y si yo vivo en una sociedad en donde me juzgan o me tachan de algo por cómo me veo, por supuesto que tengo que ser funcional al respecto y reflejarme en la sociedad como yo quiero que me vean. Sí, hay perspectivas que manifiestan que la autoestima así se construye a partir como de la perspectiva que tienen los demás de uno, ¿no? Ujú. Y se va construyendo a partir de comentarios, a partir de acciones y también de uno hacia uno mismo, ¿no? Ujú. Entonces, esta cuestión donde yo me acepto tal como soy, pero en ese concepto y en esa concepción estamos cayendo en la indulgencia y en la negligencia. Entonces hay que cuestionar si realmente nos estamos aceptando como somos o simplemente nos estamos permitiendo seguir viviendo en la comodidad por el temor a la transformación, ¿no? Y al Sí, sacrificio que exacto. eso implique, al esfuerzo que eso implique. Porque pues es muy cómodo decir, no, es que yo estoy a gusto así, pero porque en realidad no quiero hacer el trabajo que implica, ¿no? Sí, claro, y se los digo por experiencia, ¿no? Cuando uno padece o tiene sobrepeso, al final del día nunca quieres estar así, o sea, por mucho que la gente te diga, es algo que yo jamás he pregonado, ¿no? Ay, qué feliz soy teniendo sobrepeso, por supuesto que no, o sea, ¿qué persona en su sano juicio le va a gustar estar en un estado no óptimo de su cuerpo? Es incómodo, es físicamente incómodo, no tienes la misma vitalidad que cuando estás en un peso óptimo, o sea, al final del día te sientes diferente, te ves diferente, la perspectiva completa sobre ti mismo cambia. ¿Por qué? Porque te estás respetando el cuerpo. Entonces, por encima del cómo me veo y me acepto así como me ven los demás también, es aprender a generar a cortar esos lazos de lo que los demás esperan de mí y Ujú. nada más enfocarte en lo que tú esperas de ti y sobre de eso construir. Porque, por ejemplo, a lo mejor mi percepción de una persona sana, de lo que yo sería sano, es una, Ujú. pero obviamente tiene que ir con las cosas que vayan acorde a la biología. O sea, yo no puedo tener una percepción errada de lo que sería la sanidad corpórea si, que está súper fuera, o sea, en un estado obeso, o sea, yo tengo algo mal en la cabeza, así creo que eso es, ¿no? O simplemente carezco de demasiada información que creo que eso es un estado óptimo para mí, ¿no? Entonces, es hacer la chamba y nosotros reflexionar respecto a por qué me quiero ver así, Ajá. por qué quiero tener estos hábitos. Ok, es nada más por vanidad, sí, pero vamos a tratarlos de anclar otra cosa, porque si no, ¿qué es lo que Exacto. pasa? Ujú. Cuando es nada más por vanidad y llegas a tu punto óptimo de cómo te ves físicamente, vas a estar todo el tiempo esperando que los demás te den esa felicidad que tú no pudiste construir Generar. y esa paz interna. Entonces, puedes partir de cualquier lado, ya sea, ay, quiero verme sano y quiero verme bien, perfecto, bien por ti. O Ujú. quiero verme bien y la verdad es lo único que me importa, está bien, pero empieza a hacer la chamba para que sea más por el área interna y no por el área externa. Claro, porque eventualmente vamos a sufrir cambios corporales irreversibles, Así ¿no? es. La medicina llega hasta cierto punto de alcance y lo vimos con la cuestión de la película también, pero tenemos que entrar en hacer comunión con el hecho de que vamos a llegar a ese punto de la vida donde ya va a ser insuficiente toda la medicina para que nuestra apariencia permanezca de determinada manera, ¿no? Y hacer las paces con esa circunstancia. Yo creo que la cuestión de la apariencia física pues es importante considerarla, ¿no? Lo veíamos en el primer episodio que grabábamos, en la primera regla que leíamos de la primera temporada con Jordan Peterson acerca de las langostas, ¿no? Y de pararnos erguidos, orgullosos de nuestra presencia. Pero sí he escuchado mucho este discurso de que yo me amo y me aprecio y me paro recto, pero en realidad es ahí cuestionarnos si en realidad lo estamos viviendo en sintonía, ¿no? Si en realidad lo Claro. estamos viviendo como en Uno no puede, alineación. sí, uno no puede pregonar amor hacia uno mismo si los actos que todos los días tienes hacia ti Claro, no son de reflejan amor, destrucción. ¿no? Ujú. Entonces, yo no puedo decir que me amo un montón si todos los días me la paso tragando azúcar, ¿no? Yo no puedo decir que me amo un montón si no me dedico a mover mi cuerpo, si no me estiro un tantito de vez en cuando, si no salgo a tomar el sol. O sea, yo no Ujú. puedo decir eso
porque no lo estoy nutriendo desde ninguna perspectiva y solamente lo estoy usando y me lo estoy acabando. No estoy gastando. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por encima de que tengas sobrepeso o falta de peso, porque también es un tema, tu vejez, ¿cómo crees que va a ser? O sea, por mucho que tú creas que ahorita te aguanta la juventud, al final del día, si tú constantemente tienes hábitos negativos, vas a tener todos los problemas habidos y por haber en tu estado de vejez y vas a ser una carga. Exacto. Para ti o para alguien más. Y te va a costar dinero. Entonces ahí es decir, ok, tengo la capacidad de ser así de negligente, ¿no? Mi economía me va a dar para eso o no. Porque lo que no estés pagando ahorita en esfuerzo lo vas a pagar con enfermedad más tarde. Y al final del día volvemos a lo mismo. Si no tenemos una visión de nuestra vejez, a lo que queremos llegar, nuestras decisiones de todos los días van a ser nocivas. Y puede ser una persona que se vea en un estado óptimo físico, pero constantemente está consumiendo alcohol, constantemente está consumiendo, y son esos pequeños pasos que te llevan a un punto de negligencia de largo plazo. Claro. En donde dices, una vez no pasa nada, sí pasa, porque el cuerpo se tiene que limpiar, el cuerpo no es una máquina industrial, es un ser biológico con vida. Sí, y al final de cuentas es la misma situación en ambos casos, ¿no? Tanto una persona que es negligente con su apariencia física como una persona que está hiperfixada, hyperfixated en su apariencia física, ¿no? Las dos tienen el enfoque en el envase, no en el contenido del envase, ¿no? Que es aquí lo que estamos tratando de compartirte a ti que nos escuchas, el hacer la tarea interior, el identificar qué venimos arrastrando y empezar a trabajar en ello, porque eventualmente te va a cobrar factura, aunque ahorita lo estés evadiendo a toda costa, ¿no? Claro, y es cuando toca ver a uno, y porque me ha tocado convivir con personas que pueden ser aparentemente físicamente atractivas y esa es toda su personalidad. Ajá. O sea, that's it, no hay más. Y constantemente lucran socialmente con la forma en la que se ven y lo podemos ver en los modelos nuevos de negocio que en Estados Unidos, justo acabo de ver una gráfica el día de ayer que en Estados Unidos la empresa más rentable es OnlyFans, ¿no? Entonces estás lucrando constantemente y obviamente con el tema físico y solo eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegues a tu estado de vejez, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer si tu identidad ahorita solamente es eso, ¿no? ¿Dónde tu valor? Exactamente. ¿En dónde va a estar el valor de cuando alguien te diga, o sabes que ya no sirves para esto y te bajen las ventas? O que tú decidas irte, que no vas a saber qué hacer con tu vida, porque no dedicaste años, los años de juventud que son para eso, son para descubrirte, para prepararte para un estado de vejez y para un estado de adultez digno, en donde tú puedas desenvolverte con dignidad con tu alrededor y tu entorno y te sientas bien cuando llegues a tu estado más vulnerable, ¿no? Y que puedas ver hacia atrás y decir, ay, me encantaba mi labor en OnlyFans. Yo lo dudo mucho, o sea, para todas las personas que digan eso y que lucren específicamente con su tema físico, yo no creo que se vayan a sentir tan cómodos con sus recuerdos de juventud, ¿sabes? Sí, a mí algo que me detona bastante de la película y de lo que estamos platicando es la factura que viene con el cambio físico, ¿no? Porque Elizabeth pues consume la sustancia y se crea esta nueva, se fragmenta y pues tienen como conciencias separadas, ¿no? Son la misma persona pero tienen conciencias independientes, entonces se empiezan a ver como enemigas, ¿no? Y una le sabotea a la otra, porque se ven como una carga. ¿Y cuántas veces nosotros no vamos por la vida viéndonos a nosotros mismos como una carga? Ciertos aspectos de nuestra persona con las cuales no queremos lidiar, ¿no? Y aquí es precisamente hacer esta confrontación de los dos aspectos o múltiples aspectos de nuestra personalidad e integrarlos, porque al final de cuentas tanto lo que me gusta como lo que no me gusta sigue siendo yo. Entonces tengo que o transformar lo que no me agrada o vivir en paz con esa parte de mi persona, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se retrata muy prolongadamente en la película, como esta disyuntiva en la que las dos quieren tomar el mayor tiempo posible de la una de la otra, ¿no? Robarse el tiempo, y que a final de cuentas comienza el deterioro en la Elizabeth original, ¿no? Y un deterioro que ya no se puede corregir, ¿no? Irreversible, que lo vemos con la primera vez que Sue toma más tiempo y se le hace el dedo feo, ¿no? Se le envejece el dedo así como, pero demasiado. Entonces ella quiere regresar
a su estado original y le dice que ya no es posible, ¿no? ¿Cuántas situaciones o circunstancias no vemos también en esta parte de la transformación corporal, donde se vuelve algo sumamente viciado y tóxico y llegas a un punto donde ya no puedes regresar a tu estado original, ¿no? Sí, También. como el mal uso de toda la medicina estética, ¿no? Así es. Puedes verse por ese lado o simplemente la negación en la aceptación del proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, es precisamente, no tenemos la capacidad a veces de aceptar la realidad por cómo vienen, desde el tema laborales, familiares, fisiológicos, mentales, ¿no? Que a veces da uno pasos precisamente por falta de conciencia que van a terminar truncando cierta área de tu vida y ahora vas a tener que vivir con la consecuencia de tus malas decisiones, ¿no? Así Que es lo que le toca experimentar a esta mujer y en su momento, ¿qué es lo que pasa? Quiere destruir esa otra parte de ella porque dice, pese a que ya era un monstruo por completo, dice, es que esto no puede ser, ¿no? Lo ve ella como una aberración porque se va a acabar conmigo o yo acabo con ella, ¿no? Y es ella, o sea, las dos versiones es ella y eso es lo loco, ¿no? Como muchas veces nosotros dentro de la dinámica que tenemos social fungimos así, o sea, en la dispuestos a disyuntiva destruirnos, ¿no? sí, y puede ser con negligencia en lo que consumimos, puede ser con negligencia con quien nos rodeamos. No reconocer los límites, ¿no? Y la falta de límites yo creo que también es un gran indicador de la falta de autoestima. Cuando no tenemos la capacidad, como bien mencionabas, de fijarnos hasta qué punto estamos siendo condescendientes con uno mismo y nos estamos perjudicando, pues ahí habla de una carencia emocional también, ¿no? Donde lo vemos también retratado en la protagonista de la película, que se desagrada tanto que uno empieza con este proceso clínico y dos, luego busca destruirse físicamente, ¿no? En su otra identidad, ¿no? Y yo creo que también ahí se le atañe el tema de la envidia, ¿no? Que también es una cuestión pues muy negativa de la interacción humana, en la que Elizabeth pues le tiene envidia a esta versión que está disfrutando tantas cosas de la vida y ella solo está ahí deteriorándose, ¿no? Y entonces también es un aspecto interesante que la película retrata, me parece. Sí, en el tema de la envidia es bien curioso porque hay gente que utiliza esta frase de, ay, te tengo envidia de la buena. Eso no existe. Eso no existe. Sí. La envidia de la buena no existe, ¿no? Entonces, yo pienso que por encima de revisar quién nos envidia, hay que revisar a quién envidiamos nosotros, ¿no? Cuándo estoy sintiendo envidia y si es envidia o no, para saber en dónde están nuestros fallos. La carencia, ¿no? Porque de dónde viene tu envidia, es inseguridad por la comparación o de dónde viene. Y yo he escuchado a adultos que crían a sus hijos con este concepto de que es que te tienen envidia. El mundo siempre te tiene envidia. O sea, tú no eres el problema, es que te tienen envidia. Y ahí me parece muy extraña esa perspectiva porque nunca le invitas a la persona a reconocer en qué se está equivocando o en qué está fallando, ¿no? Porque su valor personal está cimentado en el externo, no en el propio. Sí, es raro, porque sí es cierto, en la cultura, por lo menos en donde nosotros nos envolvemos, que es en México, sí pasa, y pasa bastante. No, es que seguro te tiene envidia como por... O sea, no siempre va a ser la primera instancia a la cual tú tienes que irte en tu manera de pensar, Claro. ¿no? Porque si constantemente vas a justificar alguna acción externa con que me tienen envidia de algo, obviamente un problema hay en ti, porque pues ¿cómo es que eso es tu primer percepción de la vida? Ya sea que tú todo el tiempo estás envidiando gente y por eso es lo primero que se te viene a la cabeza, que pudiera ser un tema, ¿no? Pero, o la forma en la que te cultivaron esa idea, pero al final del día yo creo que siempre tenemos que pensar más bien lo que hacemos nosotros. Así es. Y cómo nos estamos comunicando con el mundo, porque la comunicación con el mundo no es nada más lo que digo, es lo que pienso. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando que me están envidiando, pues claramente hay un problema en mí, no en los demás, porque como les digo a mis asesorados y a todo el mundo, el sol no gira en torno a ti, rey. O sea, tú eres una variable dentro de muchas y cada persona es un mundo y lo que hace esa persona hacia mí no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Claro. Entonces, tenemos que empezar a aprender a ver la vida así y a poner en las cajitas donde pertenecen a cada una de las interacciones que tenemos y no tratar todo de utilizarlo para moldear nuestro ego de una manera en la que nos haga
poco funcionales socialmente, ¿no? Ujú. Sí, así es, esta parte, ¿no? De hacer conciencia y principalmente pues lo que hemos platicado, ¿no? De que lo que te checa, te choca eventualmente y es una invitación, más bien la incomodidad, o yo lo veo así, la incomodidad es una invitación a ver qué trabajo hace falta hacer en uno mismo, ¿no? Y es importante rescatar esa parte. Otro aspecto que quería comentar de lo que platicábamos hace unos momentos es reiterar la cuestión de la transformación corporal, ¿no? No hace mucho me estaba topando con testimonios de personas que en su juventud, hace algunos años cuando empieza la medicina de género y comienzan a vivir este proceso de cambios físicos, hormonales y de cirugías a temprana edad. Y he escuchado testimonios que me parecen muy impactantes de las consecuencias que conllevó esa transformación, ¿no? Y que ahora en tiempos más recientes que ha cambiado su perspectiva de ese tema, pues ya no hay vuelta atrás con esos cambios. Entonces también me parece un tema actual muy importante de revisar porque se le está apostando al 100% a la parte corpórea y estamos dejando atrás esa parte de trabajo interno. Claro, y fíjate que en ese punto socialmente le estamos regando bien canijo, ¿no? Porque, bueno, sí, lo bueno es que en algunos países ya se banearon ese tipo de procedimientos y 10 de 10 para los países que lo han hecho. Pero, por ejemplo, acá en Occidente, que estamos acostumbrados y se está empujando ese tipo de leyes y ese tipo de permisos sociales, deberían de empezar a poner reglas al respecto y solamente realizarse a personas adultas y que ellos quieran llevar las consecuencias a sus acciones, ¿no? Y que ya hayan sido tratadas previamente en un psiquiátrico o con un proceso de psicología para que tengan la certeza de que van a querer hacer ese tipo de cambios, ¿no? Porque al final del día parece moda. Es importante revisar esa parte, pues yo sé, por ejemplo, que hay países como, no sé si Suiza, que lo cataloga como una situación mental que hay que atender, Sí. pero hay países que no lo catalogan así, ¿no? A mí lo que me parece tan preocupante yo trabajando con las infancias es uno, el desconocimiento que hay referente a esos temas y en segundo, pues la apertura que hay sin información. Claro, Y sin acompañamiento. A mí me parece Sí. muy riesgosa esa parte. Y te ha tocado ver, me ha tocado ver a mí, no sé si también te haya tocado ver a ti como conversaciones de estas personas del área transgénero y todo eso que están súper positivos al respecto, como, no, es que un estudio de dónde, ¿no? ¿Y de dónde lo sacaste, mijo? Porque, pues, ¿qué? Que la poca teoría que hay al respecto está súper sesgada. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer pushing a toda el área farmacéutica, que por algo se está haciendo eso. Y previo a la Segunda Guerra Mundial fue algo que se quiso empujar mucho en Europa. Y fue una de las razones por las cuales había tanto conflicto social, porque empezaron a limitar eso, todos los temas de los alemanes, etcétera. O sea, había un tema social severo previo a todo este rollo, porque es un tipo de experimentación. Y así nos vamos ahora como a cosas un poquito más conspiranoicas sociales, en los nuevos files que sacaron de Epstein. Se dedican y ellos avisaron desde hace un montón que iban a empezar a empujar ese tipo de reformas, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a revisar cómo socialmente nos manipulan para poder nosotros consumir más, empezar a tener esa falta de sintonía con nosotros mismos y esos temas de identidad tan severos, ¿cuál es la función de esto? Pues mantener a la sociedad dormida, ¿no? Y poderla manejar mejor. Es lo que nos falta, tener tantito discernimiento y ver que no todo lo que estamos viendo en una pantalla es, y que para todo existe un trasfondo. O sea, si existe un estudio, ok, estudio de que revísalo bien, ponte a revisar las variables. ¿Quién patrocinó las variables? Claro. Te lo patrocinó una farmacéutica. ¿Qué tanta viabilidad va a haber al respecto? O sea, hay que empezar a ser un poquito más críticos en lo que estamos consumiendo y es a lo que vamos siempre. No se queden con lo que nada más ven y ni se queden con lo que nosotras decimos. Vayan y revisen. Vayan y revisen sus creencias y constantemente estén cuestionándose todas sus creencias y lo que vieron y por qué les hizo clic y de dónde viene esta información, porque al final del día si no lo hacemos vamos a caer en las modas y vamos a tomar decisiones muy nocivas para nosotros. Claro, una de las materias que a lo largo de mi vida
más me ha impactado, la tomé en la preparatoria y es teoría del conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué sé lo que sé y de dónde viene el conocimiento que llega a mí? Y yo creo que si todas las personas a lo largo de nuestra vida tuviéramos ese cimiento de argumentación, de cuestionamiento y de análisis crítico de lo que leemos y de lo que observamos, tendríamos una visión más amplia de las circunstancias. Este tema de las farmacéuticas a mí me resulta pues de mucho cuidado porque precisamente vamos a la misma conclusión, no todo lo queremos solucionar con una píldora, con una pastilla, con un procedimiento, sin ese acompañamiento previo que se requiere. Entonces, sí es una invitación a cuestionarnos esta propaganda que existe. Y yo pienso que conectar con otras alternativas, tanto en el aspecto de la salud como en el aspecto de la interacción, son fundamentales, ¿no? Y esta satanización que ha existido de los valores tradicionales, cuestionarla. Yo veo actualmente, yo creo que por las circunstancias tan oscuras y tan caóticas que estamos viviendo actualmente en la sociedad, que muchas personas están retomando esos valores tradicionales de los cuales estamos hablando. O al menos es algo que yo he estado percibiendo, ¿no? Sí, porque se dan cuenta que lo nuevo no está funcionando y es precisamente lo mismo. Pese a que nos quieran empezar a fomentar ciertos vicios sociales, ciertas tendencias en la forma en la que vemos nuestra identidad, las interacciones, obviamente va a llegar un punto de quiebre, ¿no? Y todas las personas que han pasado por algún procedimiento complicado respecto a temas de transgénero, y ya se dan cuenta, por eso salen a hablar al respecto, ¿no? Porque dicen, no era la respuesta, o sea, yo tenía un problema y apenas me doy cuenta y ya no puedo regresar a donde yo estaba. Y muchas veces las decisiones que la propaganda constantemente nos está fomentando, no nada más en temas tan catastróficos como un procedimiento quirúrgico de ese tipo, pero en decisiones que tomamos en la vida, en cómo hacemos las interacciones sociales, ¿no? ¿Sabes qué? La publicidad actual para el masculino y para el femenino es ábranse sexualmente todos contra todos y ya como nos toque, ¿no? Entonces dices, ay, eso no es funcional y lo hemos hablado en episodios anteriores, eso no es funcional para ningún cerebro ni para ningún cuerpo. Y no estoy hablando nada más de un tema de me voy a infectar de algo que puede pasar y es una variable importante, pero no es funcional para el tema de sanidad mental ni para el tema de la biología interna. Entonces, el que nos estén bombardeando de eso y nosotros estemos infringiendo en estas conductas nocivas por falta de información y porque se ve muy fácil lo que me pusieron en la pantalla, pues obviamente en algún momento nos va a llevar a un punto de intersección en donde tengamos que dar una vuelta en un por completo, pero ya con un bagaje bien negativo, ¿no? Sí, y con una predisposición increíble a seguirnos equivocando, ¿no? Y aquí es precisamente esa parte de cuestionarme qué tanto estoy siendo partícipe de estas situaciones que yo percibo muy ajenas a mí, porque siempre es como le afectan al otro, pero no como me afectan a mí, ¿no? Sí. Entonces es esta parte que nos corresponde, esta responsabilidad que tenemos de ver realmente qué tan involucrado estoy yo con la cuestión de media, ¿no? Y el discurso que se propaga en los medios de comunicación que en este momento están al alcance de un desliz de la mano. Sí, y a cualquiera puede ser un medio de comunicación, eso es lo más loco, ¿no? Sí. Y se me hace muy bizarro y por eso yo aplaudo un montón las reglas nuevas que están poniendo en Asia y en algunos países en específico, en donde dicen, ok, si tú vas a hablar de temas importantes para la salud humana, desde psicológico, emocional, fisiológico, tienes que tener un título o algo que sustente lo que estás diciendo. No puedes nomás estar hablando por hablar porque te vamos a multar, ¿no? Y yo pienso que es algo bien importante hasta en temas de educación. O sea, hablar cuando tú tienes algo que aportar a la sociedad y si no, te limitamos, Rey, no porque digan, o sea, no todo lo que sale de la boca de la gente es fructífero. O sea, al final del día, si tenemos personas que no tienen la capacidad de discernimiento, por lo menos hay que controlar el otro lado, ¿no? Para que en algún momento, pues, protegerlos. Sí. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pasar todas estas cosas en donde toman malas decisiones y al final del día, yo, gobierno, me cuesta más dinero.
Entonces, por eso estos otros países que tienen un poquito más control de su gente, ve más a largo plazo, porque no están, digamos, tan inmersos en el capitalismo de todos contra todos y nos comemos entre nosotros porque estamos generando una sociedad a cierto modo, ¿no? Sí, muy, muy preocupante estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la película, retratándolo de forma satírica, pues es una invitación. Y además, no cabe duda que el morbo vende, ¿no? Entonces, no me parece desatinada, si bien no me gusta, no es de mi predilección, la estrategia final de la película y el desenvolvimiento, pues el morbo vende, ¿no? Entonces, eventualmente, si esa circunstancia permitió que más personas vieran el trayecto de la película y por lo menos se cuestionaran un poco de lo que estamos ahorita compartiendo, yo creo que fue un check. O sea, sí, un check, ¿no? Una palomita de la lista. Una palomita a la lista. Habrá que ver qué tanto se traduce eso en acciones concretas poblacionalmente hablando, y tenemos más temas en adelante donde vamos a estar abordando esta perspectiva, ¿no? Donde si bien podemos estar bombardeados de información tanto por una corriente como por otra, pues qué tanto realmente vamos a transformar esa situación en nuestra vida, ¿no? Y al final del día es tomarnos y hacernos cargo de nuestra parte, ¿no? Que fue una de las razones por las cuales nosotras comenzamos a hacer esto, como de la corriente informativa de lo que nosotras hemos aprendido en la vida, tratar de generar una corriente distinta a la actual, ¿no? No estamos sacando la hebra negra de ningún lado, o sea, son cosas que ya existen, no nos las estamos inventando, pero tratar de generar un diálogo desde otro punto de vista que el tantito le aporte a la sociedad que se está viendo tan mermada con toda la información que está saliendo. Claro. Entonces, por lo menos para que se cuestionen un poco lo que ven y lo que hacen y lo que piensan y lo que dicen, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones y no lleguemos a un punto donde no seamos funcionales, que es algo que nos va a tocar ver con las generaciones nuevas, que se la pasan y viven a través de una pantalla. Y no estoy diciendo que nada más que la usen, sino que viven a través de una pantalla. Claro, en donde soy feliz y tengo likes, soy feliz y me dicen que soy bonito, pero si estoy feo o si piensan que estoy tonto, ya se acabó el mundo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad que se está generando socialmente en ese aspecto es alarmante, señores, porque son personas no funcionales en la vida cotidiana, en la vida real. Yo siempre salgo con lo mismo, pero hay un episodio... Hay un episodio de Black Mirror que retrata perfectamente esta situación. Y lo relaciona bastante con la película, ¿no? Y con lo que comentas ahorita, como de esta perspectiva de que nuestro valor proviene del agrado de los demás hacia nosotros. Y yo creo que esa es una enfermedad de la actualidad en la que vamos destruyendo nuestro poco valor que se construyó a lo largo de nuestra infancia. A partir de la perspectiva que tienen los otros, ¿no? Y aquí es importante recalcar que la autoestima no va a venir de decirme cosas bonitas, ni que me digan cosas bonitas, ¿no? Sino la autoestima va a venir de la confianza que tengo, de las acciones que me cumplo, ¿no? Bueno, yo dije que iba a hacer esto y si no lo hago, pues ahí voy destruyendo yo mi autoestima. Entonces, empezar a comprometernos con las promesas que nos hacemos, ¿no? Es algo que hemos platicado en ocasiones anteriores e independientemente de mi emoción en el momento, cumplirlo, porque así estoy construyendo mi identidad. Sí, parte de hay como 3 variables muy específicas de la identidad, las vamos a tocar de volada, ¿no? El tema que comentas de el decir y hacer, que vaya acorde, que exista congruencia. Y otro es muy importante, el tema de no mentir, ni mentirte. Ni mentirme. Sí, porque eso deconstruye la autoestima. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar la realidad por lo que es, y eso implica cualquier mentira, señores, que lo hablamos también en los episodios de Peterson. Deconstruye tu percepción sobre ti mismo, aunque tú no te des cuenta y lo veas como una mentira piadosa, es algo complicado y a nivel interno te desvaloriza solo. Entonces, ojo ahí también, ¿no? Si ustedes constantemente están modificando la realidad en función a su conveniencia, traten de no hacerlo porque se están perjudicando a nivel inconsciente ustedes. Entonces, como me percibo de menor valor, tomo peores decisiones. Sí. Y el otro tema de la identidad es el externo, ¿no? Todo lo que me rodea. Entonces, son las 3 variables que siempre les vamos a decir, hey, revisen.
Revisan lo que están haciendo para que puedan ustedes fomentar una buena vida, ¿no? Así Y lo que me es. gusta ahorita de lo que veo, todo este desastre que anda por todos lados, en Medio Oriente, aquí en Estados Unidos, en México, el desastre que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Que todos contra todos también. Lo bueno de esto es que la gente se está dando cuenta que muchas de las teorías conspiranoicas y de las cosas que se decían, hey, no es nada más lo que te están vendiendo, viene de tal y tal y tal, o sea, de repente empiezan ya a salir los flashazos de que, caray, sí era cierto. No, entonces eso me encanta porque de alguna manera va a ayudar a que la sociedad empiece por lo menos a cuestionar lo que consume mentalmente. Claro, sí, yo creo que estas últimas semanas a nivel de noticias han sido para mí una excelente invitación a reflexionar todo lo que implica mi ser, ¿no? Que es más allá de un cuerpo, ¿no? Que tiene que ver también con un espíritu y que estamos en esta situación también de conexión con el mundo. Entonces es muy, muy fuerte lo que vivimos actualmente. Y yo trato de mantenerme muy al margen de las noticias porque pues es muy desgastante, ¿no? Muy, muy desgastante. Es inevitable porque pues interactuamos con el universo, pero sí que el enfoque sea hacia lo interno, que sea creo que coincido contigo en que estas circunstancias tan adversas que estamos viviendo son una invitación increíble si lo vemos como una oportunidad para regresar al interior. Sí, y a comenzar a cuestionarnos nosotros, ¿no? La construcción que llevo hasta ahorita, ¿de qué fue hecha? ¿Con qué la hice? ¿Con qué la hice y con base a qué creencias, no? Sí. Y en ese momento esas creencias estaban fomentadas en qué, empezar a nosotros cuestionarnos en ese aspecto, ¿no? Que al final del día yo la verdad estoy agradecida con todas las circunstancias nocivas que me tocó vivir a mí como persona, que me llevaron a un punto, a lo mejor en mi etapa un poco joven, hasta cierto punto, de todo el tiempo estarme cuestionando, ¿no? Y ahorita ya es un hábito que ya me lleva a ser más funcional en mi forma de actuar, pero definitivamente es qué fue lo que me llevó a eso, las circunstancias adversas. Claro. Sí, entonces la adversidad a nivel global nos va a llevar a un punto de beneficio en el largo plazo. Me mejora. Entonces, cuando vemos noticias y nos dedicamos y investigamos poquito nomás para tener un contexto, porque definitivamente es malo estarlas viendo, porque pues mentalmente te estás llenando de información nociva, verlas con esos lentes, ¿no? De qué podemos sacar de aquí y cómo va a ser la transformación de largo plazo como grosso social para tratar de ver la luz al final del túnel. Claro, si no es muy fácil desanimarte, ¿no? Sí. Y es muy fácil tomar rutas alternas para no vivir estas situaciones y circunstancias, pero reiteramos el hecho de que la dificultad forja el carácter, ¿no? Así es. Y no tenemos que tenerle miedo, no tienes que tenerle miedo a la adversidad, sino enfrentarla como una posibilidad y verlo de esa manera más positiva, no idealista, pero positiva, realista, te va a permitir pues conquistar ese proceso, conquistarlo y transformar. Sí, vivirlo de una manera más amena, ¿no? Porque ya tiene un propósito, ya no es nomás un tema de dolor mental, psicológico, emocional, de lo que sea, ya este dolor tiene un propósito, entonces la función hace que valga la pena el proceso, por muy complicado que sea, ¿sí? Así entonces los dejamos con estas nuevas reflexiones, nos estamos empezando ya a meter a otros temitas más sociales, estoy segura que de aquí en adelante le van a sacar bastante provecho a los siguientes episodios. Y pues muy interesante el análisis de este episodio, los invitamos a seguirnos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, y continúen acompañándonos en este proceso todos los viernes a las 5 de la tarde. Y recuerden, chicos, el silencio continúa en que el episodio termine. Nos vemos. Hasta luego.